El texto de la Constitución de México, como el de los demás países latinoamericanos, se inspiró en las ideas de la Ilustración francesa y de los constituyentes de Filadelfia. Pero la verdad es que la estructura de gobierno y las decisiones políticas no van de acuerdo con lo que se dicta y con lo que debería de ser. En México es la democracia. El problema de nuestro país, a mi punto de vista, empieza desde las elecciones, porque desde ahí está la falta de democracia y honestidad. En nuestro país la distribución del poder es una parte miniatura y muy controlada que funciona como una mafia. La fuerza está en un sistema de partidos en México en el cual se controla todo. Se puede ver la claridad de este control al ver los votos para la presidencia de la República, lo que nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿qué tanto importa nuestra voz? No es que no importe, es que el pueblo no hace nada, no sabe o no se levanta. No se levanta por sí mismo y vive sometido ante la impunidad. En México existe el artículo 123 de la Constitución, el cual es uno de los más avanzados. Este artículo reconoce el derecho de la asociación de los trabajadores, es decir, de los ciudadanos, así como el derecho a huelga y la problemática que se forma por la falta de educación. Esa falta de educación es la misma que ha creado el gobierno para empoderarse y para engañar, para hacer dependientes a los ciudadanos, al igual que el Congreso está controlado por el presidente y el mismo presidente por alguien más arriba, que es como se cree el ejemplo de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México. Está controlado por Salinas, expresidente de México, ambos del PRI, como títeres. A esto retomo con el tema de la estructura de gobierno. No se da, no se cumple tal estructura de los tres poderes, no existe una balanza. Existen tantos temas para tocar sobre la democracia en México que se me hace difícil comenzar, pues los problemas son la educación, el poder, la violencia, los impuestos, el gobierno, el ruido, la economía, la inseguridad, la salud, etc. Cada persona podría pensar en una lista de problemas que vienen desde perspectivas y situaciones de vida diferentes. El criterio se crea e incluso la información que se les maneja. Creo que el gobierno piensa que los ciudadanos son una bola de ignorantes, pero ¿somos o nos hacemos? Claro que lo somos, porque a diferencia de otros países no nos informamos, no sabemos nuestra propia historia, nuestros derechos, no conocemos ni una cuarta parte de lo que deberíamos poder exigir. Vivimos preocupándonos, quejándonos, pero no hacemos nada por eliminar esa ignorancia. Y se convierte peor, porque sabemos que vivimos engañados y siendo sometidos ante ese poder. Pero a veces hay cosas más importantes en la vida de algunas personas, cosas que les impide llegar a educarse o a saber más o a poder informarse, que es lo mismo del tema sobre la sociedad de la información. Tristemente, el 3% de la población tenemos acceso a una educación superior y si entre nosotros existe ignorancia, ahora pongamos un segundo de atención en qué pensarán el otro 97% de México. Me pregunto si viven engañados o si lo saben, pero se aguantan con tal de recibir un mínimo apoyo. Me deprime el pensar en toda esa gente y se crea una controversia en mi cabeza sobre ellos. ¿Por qué si tenemos un país con tanta riqueza, siendo el 9º poder económico del mundo, por qué existe tanta pobreza en nuestro país? La democracia, en términos de diccionario, es un sistema político basado en la doctrina que defiende la soberanía del pueblo y sus gobernantes. Si buscamos opiniones del significado de esta palabra, formaríamos un dilema y controversia, porque para todos son significados diferentes. Repito, por las historias y vivencias de cada uno. Incluso existen ya lecturas sobre la crisis de la democracia. Sobre la información es un derecho y una obligación, pero la indagación se puede analizar desde un libro que el título se describe como la red que decide lo que leemos y lo que pensamos. Así que todo viene ligado de la mano y el tema principal sería la educación. Este país necesita educación para poder tener una democracia, para tener una economía, para tener comida, para tener salud.